ya está con nosotros el querido amigo y el pastor Joel Torres. Hablar del pastor y doctor Joel Torres es hablar de un querido hermano. Óigame, de un tremendo predicador. Y ustedes han visto, yo no tengo que decirlo, ustedes lo han visto. Ustedes han visto que esta sección ciertamente es una que lo que el pastor Joel Torres trae es poderoso para ayudarnos a cómo nosotros podemos resolver los conflictos en la iglesia, ir utilizando las escrituras. Nos lleva por unos modelos que yo mismo a veces, mire como el de la hormiga, que yo dije, el pastor yo me fue el de la hormiga, vamos a ver cómo esto empata con lo de los conflictos. Y cuando lo comenzó a presentar, todo el mundo nos quedamos como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Poderoso lo que Dios usa al pastor Joel Torres de manera extraordinaria. Pastor, que estés con nosotros, de verdad que es una tremenda alegría y qué bueno es tenerte en medio de nuestra experiencia de vida. Gloria a Dios le damos toda la gloria y la honra por esta oportunidad de usted bendecir, pastor, a tantos líderes, a una parte importante de la iglesia, al liderato y al pastorado y a todos amigos y amigas que nos están escuchando. Gloria a Dios. De hoy vamos a hablar una segunda fase de ese conflicto que muchas veces se da en una guerra fría, cuando viene de un líder, aún de quien menos esperaba, de su mentor, del que lo apoyó, del que lo presentó. Y yo voy a usar la cita de Primera de Samuel, capítulo 19, y voy a usar unos lapsos de versículos para que usted entienda a dónde llega muchas veces una faceta que yo le llamo el ataque despiadado de espionaje y persecución a la que se tienen que a veces sujetar y vivir líderes que Dios llama. Wow. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando y adorando. El siguiente versículo dice: y Saúl procuró enclavar a David con lanza. El siguiente versículo dice: y Saúl envió luego mensajeros. Y si usted lee ese capítulo, por 7 veces más dice que Saúl enviaba mensajeros. Es espionaje. Esto es falacia que se quedó en una historia, hermanos. Créame, muchas veces los líderes que Dios llama, a ese joven, a esa joven pastora, a ese matrimonio que Dios está llamando de esta generación, créame, tiene que pasar muchas veces donde comienzan ataques de indirectas desde púlpito. Y yo quiero ser claro en algo: Dios jamás habla por indirectas. Cuando Dios habla por la palabra, y claro, para bendecir, no para lacerar, para unir, no para dividir. Así es. La palabra, hermano, no está para contender. La palabra está para edificar y dar vida. El evangelio es buenas nuevas. Comienza luego un ataque que posiblemente se vuelve personal. Muchas veces esto se está dando desde un agresivo pasivo. Es una persona agresiva pasiva. No es alguien que vemos como en la calle de agite, que se va al puño, que se va a la palabra soez. El agresivo pasivo es una persona que nadie se da cuenta, pero hace la labor como si fuera un torero. Va lanzando lanzas donde van desangrando poco a poco al victimario, a tal punto que cuando ve que ya no puede, es capaz de hacer, hermanos, acciones que ni aun gente del mundo hace. Ese versículo que dice: hallaré fe en la tierra, hermanos, cuando se aplica a esto, es de un tipo de conductas que aún usted va a ver fe en gente que no sirve a Dios, y en quien los esperaba no se da,
hermanos, esa conducta de frutos, de acciones de bondad, comienza la congregación y hay un pueblo que no sabe. Está en el ambiente, pero está enajenado de lo que está pasando. Luego otros saben, pero le da lo mismo, porque después que están en una iglesia cómoda y no me toquen a mí, patrocinan con su silencio ese tipo de conducta y los refugian con vamos a seguir orando. Hermanos, cuando Dios nos manda a orar, la oración nos lleva a una acción, a hablar la verdad, a corregir. Y hay personas que con la indiferencia, que es el enemigo número uno de ataque que usa el enemigo, no es el odio, es la indiferencia. Sabemos qué está pasando, pero no tomamos acción. En nosotros hay un Espíritu Santo que nos dirige a hacer y defendemos acciones incorrectas contra los animales. Se viola un derecho a los de afuera y en el trabajo usted habla como siervo de Dios. Pero en la iglesia a veces patrocinamos acciones que sabiendo que llevan conductas años y no hacemos nada. Los refugiamos con vamos a seguir orando. Y está pagando un victimario que se está desangrando. O unos pocos. Hay quien también se entera, pero son pocos. Con este puñado se cuentan los que pueden a veces hablan, lo señalan a la pastoral o a la persona responsable del problema, pero hasta ahí llegan. Hay quienes se parcializan con el victimario, pero en el silencio están en un refugio. Hermanos, de algo vamos a estar claro. Dios siempre va a responder. Dios está al tanto de todo, líder que me estás escuchando. Otros tienen la valentía. Pero ¿qué sucede? Dios muchas veces trae ese recurso. Ha pasado. Cuando Dios trae ese recurso externo, trae ese predicador, esa predicadora que delata. Que no sabe nada. No sabe nada. Hasta que se paró en ese altar y Dios lo mueve a una pelea. Mire, hermano, yo viví como, y no fue esa parte, yo no estaba envuelto. Yo estaba en lo que estaba viviendo la congregación. Y yo vi cuando ese recurso que Dios trajo, que lo invitaron. Usted sabe que el recurso ora en el altar y se sienta en lo que le da la parte. Ese recurso oró, se sentó y volvió, oró de rodillas y volví, se sentaba y volvió 4 veces lo hizo. Y allí yo dije, aquí va a pasar algo, Señor. Hay veces que Dios no puede pasar de esa noche, de ese culto. Y aquello fue, hermano, un bálsamo para la iglesia. Cuando Dios usó aquel recurso que tenía una pelea con Dios, pero él tuvo que obedecer a Dios. Y a veces, hermano, esto crea, pero ¿qué va a creer, hermanos? En la situación se mejorará el espíritu faraónico. Hay veces que esto lo que va a hacer es que se revuelca la guerra y la inquisición hacia el victimario. ¿Y qué sucede entonces? Ahora toma una actitud, hermanos, donde se vuelca y se recrudece. Porque, hermano, ¿cuáles son los síntomas de esto? Celos. Cuando hay altivez. Cuando se da, y escuche bien, usted dirá, ¿cómo? Hermano, esto sucede de quien menos usted se imagina. Desde personas que aún tienen un púlpito y toman ese púlpito ahora como si fuera de ellos.
se da en un espíritu de orgullo, soberbia, donde se llega a la calumnia más baja, donde, hermanos, se da un tipo de envidia de alguien entonces que actúa bajo sedición, lo que yo llamo pendenciero. Hay que buscar los significados de esas palabras pendenciero. Es el que agita por debajo y crea violencia. Y muchas veces se da de los que se parcializan sin saber lo que está pasando con el pastor. Porque después que sea contra el pastor, todo va a ser malo. Se da en un ambiente de inseguridad y de miedos, de alguien que no trabajó su sanidad interior. Pastor, permíteme compartir algo contigo y con la audiencia. Usted está escuchando una tremenda exposición en la mañana de hoy por el pastor Joel Torres. Me parece que es importante que usted pueda compartir esta transmisión con otros y otras. Dele share, compártala y comparta ciertamente con otros pastores y pastoras. Esta palabra que se está compartiendo y estas herramientas que el pastor Joel Torres está compartiendo hoy, me parece que pueden ser el reflejo de muchas de nuestras congregaciones y de muchas vidas, de muchas experiencias pastorales que pudieran estar experimentando. Así que compártelo con otros y con otras. Pastor, y añado a estas palabras que estoy diciendo que lamentablemente hay un sentimiento que ocurre en lo que usted está presentando y Saúl lo presenta, y es que hay líderes que no les gusta que otros brillen por encima de ellos. Ellos son la fuente de atracción. O sea, si ellos no brillan, el otro que tenga algún tipo de brillantez, va a pasar lo que usted está sucediendo exactamente. Y lamentablemente esto ocurre, y a veces pastores y pastoras que viendo a otras personas que brillan, que están echando para adelante, que Dios les está dando gracia, lamentablemente pues se ensañan en contra de ellos, o de manera viceversa, aquellos hermanos y hermanas que están en la congregación, que ven que el pastor Dios lo está bendiciendo, Dios le ha dado gracia, Dios lo está usando, está haciendo cambios en la comunidad, Dios está bendiciendo su trabajo, se ensañan porque son ellos, como llevan tantos años en la comunidad, tienen unos grupos élites creados, no pueden permitir que el pastor que Dios lo está usando, Dios lo use de esa forma, y literalmente apuntan y lanzan toda su artillería hacia la vida pastoral. Adelante, pastor. Créeme, a esos grupos yo les llamo a veces mafias, que se generan en iglesias con grandes Biblias y con grandes conocimientos. Créeme, muchas veces se da, y es tremendo síntoma el que dijiste, pastor, pero muchas veces también se da cuando entienden que su pastorado se va a heredar por sangre. Sí, sí. Y al ver que hay alguien no consanguíneo y creen que hay un espíritu de espiritual nepotismo de llamado, y no es así. El pastorado no se hereda. Así Dios mismo. es edicta. Pero hay veces que aún llega a que si el mismo hijo o hija es el que está brillando, hermanos, esto se da a veces, y hemos trabajado, porque a veces la calumnia va a venir de su progenitor o progenitora. Hace unos meses trabajamos con un pastor, hermanos, que la calumnia y la persecución saben de quién vino, de su misma esposa. Fue quien creó todo por una pelea ministerial sin el pastor nunca imaginarse. A veces se da desde un ambiente de exclusividad. Esto a veces se da por la no aceptación de un llamado de esta persona que está subiendo, o se da muchas veces por un ministerio aristocrático. Aquí el poder es de uno o de unos pocos. ¿Sabe qué? Ese espíritu malo de Saúl, muchas veces el líder, el único mal de esa persona perjudicada
es que ese síntoma de David de siempre ver a Saúl como el ungido de Jehová, que no se va a tocar, y es por el respeto a la lealtad. Esto mueve a que el error de ese victimario fue una persona muy inocente. Su inocencia no lo llevó a actuar o a por lo menos encarar en conversación. Muchas veces se da a que se miente aún a la grey, como que todo está bien, no ha pasado nada. Al final, ¿sabe qué? Dios siempre mete su mano. Dios siempre hace saber que está con ese victimario. Pero el agresor hizo el objetivo, logró hacer el daño, hacen el daño. Y un daño con muchas repercusiones, donde aún ese victimario sigue todavía en su lugar y sirviendo a Dios, pero los que estaban alrededor y unos niños espirituales que supieron, no pudieron tolerar eso. Y muchas veces las consecuencias son, no quieren saber de iglesia. Perdemos, así es. Quieren saber de llamado. Así es. Y hay veces que si ese victimario no trabajó eso y no tuvo un gran o un buen apoyo, hermanos, siguen congregándose, pero no le hables de llamado y pastorado. Van a salir como un erizo diciendo, yo no quiero saber de pastorado. No me hables de llamado. Y están en muchas iglesias unos líderes con un llamado poderoso ocupando en el silencio, todavía sanando, poniéndose cada culto vendajes, suturando la herida que todavía sangra. Pastor, Lo que muchas veces pasan años, como usted bien está diciendo, muchas veces pasan años y nunca han podido superar esos golpes que ciertamente le fueron provocados. Es más, posiblemente, pastor, ahora mismo hayan gente que nos está escuchando, nos está viendo en esta transmisión, que posiblemente fueron víctimas y fueron atropellados, golpeados por gente que posiblemente no lo esperaban, por gente cercanas, por muchas veces hasta por la propia hasta por sus propios elementos consanguíneos, de cerca, tan cerca como gente que lleva tu propia sangre. Y son dolores que ciertamente son dolores que duelen en el alma, pero ciertamente con esos dolores hay que trabajar, hay que pedirle a Dios, hay que ir muchas veces a buscar hasta ayuda profesional para sanar esto, pastor, porque lo que yo he visto con los años y lo he podido ver a través de toda nuestra vida y trabajando con pastores y pastoras, que si uno trabaja con esto, si yo, Jesús Semidey, no hubiera trabajado también con los dolores que me provocó también a mí las experiencias del ministerio que te provocan, yo no estuviera haciendo esto hoy, estuviera molesto, estuviera hecho no sé, yo no sé de dónde yo estuviera, si yo no hubiera trabajado con los dolores, o si estuviera haciéndolo quejándome. Y yo decidí hace muchos años que yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y para terminarla con gozo hay que trabajar con todo eso. Así que si usted me está escuchando en esta mañana y está sintiendo que Dios te está hablando a través de lo que el pastor Joel está trabajando en esta mañana, me parece que es una buena mañana para comenzar un proceso de sanidad en nuestros corazones y que de alguna manera Dios nos ayude a nosotros poder superar estos dolores que han sido provocados y han sido injustos sobre todas las cosas. Injustos contigo y conmigo. Pero con eso hay que trabajar. Adelante, pastor. Lo único que yo puedo decir sobre el crucificador ante todo esto es que se olvidaron de algo o han pasado por alto algo.
El cielo pasa facturas. Así es. Lo que usted sembró cosechó y usted se merece todo lo que hizo a los demás. Todavía hay líderes desmantelados en iglesias. Esperamos que Dios los use y los levante porque tienen llamados y capacidades poderosos, hermanos. Lo triste de esta historia en David es que Dios lo puso como rey. Pero David tenía que trabajar en su alabanza áreas de su vida, que luego él repitió. Urías murió por la lealtad a David, cuando David lo mandó a matar. Hasta eso se llega a hacer. Si líder que usted me está escuchando, tiene que dejar que Dios trabaje y opere en su vida y pedir cada día, Señor, que no crezca nada en mí impuro, examíname, conoce mi corazón y ve si hay camino de impiedad. Nunca deje que no crezca nada de envidia y celo contra él que está alumbrando. Amén. Pastor, sin lugar a dudas, una tremenda enseñanza en la mañana de hoy. Hay un montón de gente conectada con nosotros y que ciertamente están compartiendo. Gracias a todos los buenos amigos que están conectados con nosotros desde Panamá, desde Chile, Colombia, de Puerto Rico, Estados Unidos, de tantos lugares que la gente se conecta con nosotros. Muchas gracias. Quiero leer por lo menos el pastor Rolando Pabellón nos dice, sí, esa es la realidad de muchas comunidades de fe. Se deben crear espacios para fomentar la sanidad de Dios en nuestras vidas y no esconderlas debajo de la alfombra. Así mismo es, pastor, así mismo es. Gracias a Julio y Moraima Pérez conectados con nosotros. Un abrazo, hermano mío. Ricardo Ruiz nos dice, hay muchos con síndrome de Saúl que son de tropiezos. Así mismo es. Así mismo es. Dios saca todo a la luz. Son comentarios. Ada López de Chile nos dice, poderosa verdad. La pastora Ana Luisa nos dice, poderosa palabra. Me encanta cómo traza el pastor la palabra. Así que qué bueno. Sandra Juarbe nos dice, palabras certeras. Mi mamá está conectada con nosotros también, mami, papi. Un abrazo. Así que, Pastor Joel, la gente conectada, la gente recibiendo esta palabra en la mañana de hoy, me parece. De hecho, yo no sé usted, pastor, pero a mí me parece que un pastor no ha llegado todavía a ser un pastor completo hasta que no lo traicionan. Hasta que no le dan el golpe. Porque esas son las marcas. Alabanzas a Dios. No hay, para mí, Dios puede llamar a todos, a montones de pastores, pero un pastor no está todavía completo, hecho y caminando a ser como Cristo hasta que alguien del grupo no te traiciona. Hasta que te da un beso y te entrega. ¿Qué tú crees de eso, pastor? Tercera parte de este tema. ¿Qué tú crees? Vamos a dejarlo para después. Yo creo que sí. Yo creo que ese va a ser un buen tema que pudiéramos trabajar. Así que, pastor y pastora, si te han dado un golpe mortal y te han dado, te hirieron y de manera injusta nuevamente, porque muchas de estas cosas que ocurren son injustas en su gran mayoría. Son injustas. Yo tengo que decirles a ustedes que si te ha pasado eso, pastor y pastora, respira, entrégalo en las manos de Dios, sánate y camina. Y camina, porque si a ti o a mí nos está pasando y nos ha pasado esto, no debemos de tomarlo de otra manera que no sea que a nuestro Cristo, a nuestro Maestro le pasó. Y si nos pasa a nosotros, somos dichosos porque estamos haciendo y viviendo lo que nuestro Maestro experimentó. Así que
Fíjate cómo he virado la tortilla, la pongo para que la veamos diferente. Ahora veamos el sufrimiento no desde una perspectiva negativa, sino ver todas estas cosas que nos ha pasado y que nos pueda pasar en el ministerio, poderlo ver de una manera que si a nuestro maestro le pasó, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase y vivamos un ministerio lo más lindo? También nos va a pasar. Y si nos pasa, bienaventurados somos, porque a nuestro maestro nos parecemos entonces. Y es actual como nuestro maestro. Le dieron un beso, lo entregaron y él le dijo a Judas, tranquilo, tú eres mi pana, tú eres mi amigo, yo no lo voy a coger personal contigo, es más, voy a orar por ti. Y en la cruz fue y entregó su vida por todos nosotros. Aleluya. Wow, qué testimonio. Qué testimonio de nuestro maestro poderoso. Aleluya. Para la gloria del Señor. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo luego de esta poderosa palabra? Amén. A través de Iglesia Cristiana Adviento en Facebook o Instagram, o al número de celular 787-234-5791. Ahí está la información. El pastor Joel Torres, como todos los martes, usted lo escucha a las 7:10 de la mañana. Óigame, siempre viene con una palabra poderosa para bendecirnos. Pastor, ¿sabes que te amamos? Gracias por bendecirnos. Gracias, muchas gracias. Igual a ti, Semidey, y que el Señor te bendiga por el trabajo tan tremendo que está haciendo en estos últimos tiempos. Para la gloria de su nombre.